Hola, en este video vamos a trabajar con el cálculo de pH para soluciones de ácidos y de bases fuertes. Para lograr esto vamos a utilizar la siguiente consigna, que dice calcular el pH de las siguientes soluciones e indicar su posición dentro de la escala de pH. Vamos a tener cuatro soluciones diferentes. La solución A son 100 ml de solución 0,5 molar de ácido clorhídrico. La solución B son 250 ml de solución de ácido sulfúrico 0,75 molar. La solución C es 1 litro de solución de hidróxido de potasio 0,015 molar. Y la D son 500 ml de solución 0,6 molar de hidróxido de calcio. Antes de empezar con los cálculos, es necesario conocer el comportamiento de los electrolitos fuertes para luego saber cómo calcular el pH de los mismos. Para eso vamos a utilizar el siguiente ejemplo. Vamos a suponer que tenemos una solución de ácido clorhídrico en este vaso de precipitado. El ácido clorhídrico es un ácido fuerte, es decir, un electrolito fuerte. Entonces, cuando preparamos la solución del ácido, lo que va a ocurrir es que todas sus moléculas se van a ionizar, dando origen a iones hidrógeno o protones y iones cloruros. Entonces, si lo representamos de manera gráfica, el ácido clorhídrico al entrar en contacto con el agua va a ionizarse de la siguiente manera, ¿sí? Todas las moléculas neutras de ácido se van a disociar y van a dar origen a sus iones correspondientes, ¿sí? En los electrolitos fuertes ocurre que todas las moléculas se ionizan por completo, es decir, que todo lo que era ácido pasa a ser protones y cloruros. Este mismo fenómeno se puede representar mediante ecuaciones, ¿sí? Utilizando la ecuación de ionización de los compuestos. Por ejemplo, en este caso tendríamos el ácido clorhídrico en los reactivos, que luego en productos pasa a ser iones hidrógenos o protones y cloruros. En la ecuación de ionización se suelen representar tres etapas. La primera etapa es la etapa de inicio. En esta etapa tenemos la concentración inicial del ácido, en este caso también podría ser una base fuerte, que sería por ejemplo de 0,5 molar. En el inicio aún no tenemos nada de protones ni de cloruros, digamos que es la etapa previa a que se dé la ionización. Luego vamos a tener una etapa de cambio. En esta etapa se van a empezar a producir iones de hidrógeno y cloruros, ¿sí? Las moléculas del ácido van a empezar a disociarse, a ionizarse, y se van a empezar a producir protones y cloruros. Por ese motivo representamos con la letra X la concentración de protones y de cloruros, ¿sí? Porque son valores que van a ir cambiando y aumentando gradualmente, ¿sí? Y esta concentración de protones y de cloruros que se va a producir la vamos a restar de la inicial, ¿sí? A medida que aumentan estas dos concentraciones va a disminuir la concentración del ácido. Y por último tenemos una etapa final en donde todo el ácido se ionizó y dio origen a los protones y a los cloruros, ¿sí? Para saber la concentración de protones y de cloruros, lo que tenemos que hacer es lo siguiente: multiplicar la concentración inicial por el coeficiente que tenemos delante del ion, ¿sí? En este caso tenemos un coeficiente 1. ¿Por qué? Porque en la fórmula teníamos solamente un hidrógeno, ¿sí? Entonces sabemos que la concentración final de protones va a ser 0,5, o sea, igual a la inicial, porque tenemos solamente un hidrógeno, ¿sí? Por cada mol de ácido se produce un mol de hidrógenos, de iones hidrógenos. Lo mismo pasa con el cloruro. Por cada mol de ácido se produce solamente un mol de cloruros. Entonces la concentración final de cloruros va a ser 0,5, que es igual a la inicial. Esto sería distinto si, por ejemplo, en el ácido tenemos dos hidrógenos. En ese caso, en los productos, los protones tendrían un coeficiente 2. Y por lo tanto, la concentración final de los protones sería la inicial por 2. O sea que sería, en ese caso, 1, ¿sí? Bueno, obviamente en este caso no es así porque este compuesto no existe, ¿sí? Lo voy a borrar, pero era simplemente para tener un ejemplo
de un ácido biprótico, por ejemplo. Bien, ¿por qué es importante conocer la concentración de protones? Porque a partir de esta concentración de protones vamos a hacer un cálculo que es el cálculo de pH, ¿sí? El pH de una solución se obtiene calculando el logaritmo negativo de la concentración de protones. O sea que si hacemos el menos logaritmo de 0,5, vamos a poder calcular el pH de esta solución. Bien, cuando tenemos un ácido, tenemos que calcular el pH del mismo. En cambio, si por ejemplo contamos con una base fuerte, lo que tendremos que hacer es calcular el pOH, ¿sí? Que sería el menos logaritmo de la concentración de oxidrilos. De todas formas, esto lo vamos a ver cuando realizamos la resolución de los problemas planteados. Volvemos a leer la consigna que pedía que calculemos el pH de las siguientes soluciones y que indiquemos su posición en la escala de pH. Vamos a comenzar con la solución A. En la solución A nos dicen que tenemos 100 mililitros de una solución 0,5 molar y es de ácido clorhídrico. Bien, algo importante que tenemos que tener en cuenta es que el pH es una propiedad intensiva, es decir, que no depende de la cantidad de sustancia que tenemos. Por lo tanto, el volumen va a ser un dato que no lo vamos a utilizar para los cálculos, ¿sí? El volumen cobra importancia únicamente cuando tenemos dos soluciones distintas y las combinamos, ¿sí? Porque en ese caso tenemos que recalcular la concentración inicial. Si tenemos el volumen final de la solución y su concentración en molaridad, entonces ese volumen no lo vamos a utilizar para los cálculos. Digamos que es un dato anexo que no nos resulta útil. Bien, algo importante entonces cuando calculamos el pH de la solución es tener en cuenta su fórmula, ¿sí? El pH, como vimos recién, era igual al menos logaritmo de la concentración de protones, ¿sí? O de iones hidrógenos. Esta concentración siempre tiene que estar en concentración molar. ¿Qué quiere decir esto? Es que si por ejemplo en este caso teníamos la normalidad de la solución, deberíamos transformar esa normalidad en molaridad, ¿sí? Lo mismo si está por ejemplo en porcentaje de masa en masa o masa en volumen, también tenemos que buscar la forma de obtener la concentración molar de esa solución. Tenemos la concentración inicial del ácido, o sea que el ácido es 0,5 molar, pero yo necesito la concentración de protones. Bien, entonces, para no tener que hacer el planteo de la ecuación de ionización, lo que podemos hacer es lo siguiente. La concentración de protones va a ser igual a la concentración inicial del ácido multiplicado por el número de hidrógenos que tiene en su fórmula. Entonces, en este caso sería la concentración inicial, que es 0,5 molar, la vamos a multiplicar por la cantidad de hidrógenos que hay en su fórmula, que es 1. ¿Sí? Recuerden que cuando el elemento no cuenta con subíndice, quiere decir que tenemos un átomo de ese elemento. Entonces multiplicamos por 1 y nos queda que la concentración de protones es igual a 0,5, es decir que la concentración de protones va a ser igual a la concentración inicial. Ahora que conocemos la concentración de protones, podemos calcular el pH. Entonces pH va a ser igual a el menos logaritmo de 0,5. Bien, en este caso no hace falta que pongamos la M, porque cuando agregamos los corchetes, esos corchetes nos indican que tenemos concentración molar. Hacemos el cálculo y vemos que el pH para esta solución va a ser igual a 0,301. ¿Sí? Hay que recordar que el pH es un valor adimensional. ¿Qué quiere decir esto? Que no tiene unidades, ¿sí? Bien, entonces este sería el pH de la primera solución. Repasamos rápidamente lo que hicimos. Necesitamos calcular el menos logaritmo de la concentración de protones. Entonces era necesario conocer esa concentración de protones. Para conocer la concentración de protones,
lo que hicimos fue multiplicar la concentración inicial del ácido por el número de hidrógenos que tenía el ácido en su fórmula, o sea 0,5 por 1. Y obtuvimos la concentración de protones que era igual numéricamente a la concentración inicial. Luego reemplazamos en la fórmula y obtuvimos el pH de la solución. Ahora vamos a hacer lo mismo pero para la solución B. En este caso tenemos 250 mililitros de solución, 0,75 molar de ácido sulfúrico. De nuevo, el pH es una propiedad intensiva, es decir que no va a depender de, en este caso, el volumen de la solución. ¿Sí? Entonces, este valor no lo vamos a utilizar para los cálculos. Bien, pero sí sabemos que el pH es el menos logaritmo de la concentración de protones. Por lo tanto, este valor de la concentración inicial sí lo vamos a necesitar. ¿Para qué? Para calcular la concentración de protones. En el caso anterior vimos que la concentración de protones se podía obtener multiplicando la concentración inicial del ácido por el número de hidrógenos que tiene el ácido en su fórmula. Entonces, en este caso sería 0,75 por 2. ¿Sí? En este ácido tenemos 2 hidrógenos, es un ácido diprótico. Multiplicamos y nos da 1,5 molar. Entonces, en este caso, la concentración de protones va a ser el doble de la concentración inicial. ¿Sí? Siempre que contemos con un ácido diprótico, la concentración de protones va a ser el doble que la inicial. ¿Sí? Si por ejemplo tuviera 3 protones, en ese caso sería el triple la concentración de protones que la concentración inicial. Ahora que tenemos la concentración de protones, calculamos el pH, que va a ser igual a el menos logaritmo, no de 0,75 que era la inicial, sino de 1,5, que es la concentración de protones. Bien, hacemos el cálculo y vemos que el pH va a ser igual a menos 0,176. Bien, calculé el pH para las primeras dos soluciones. Lo que voy a hacer ahora es anotar estos resultados al lado de la consigna para hacer las otras dos que siguen. Ahora vamos a seguir con la solución C. En la solución C nos dicen que tenemos un litro de una solución 0,015 molar de hidróxido de potasio. Bien, nos piden que calculemos el pH de la solución. El pH era igual al menos logaritmo de la concentración de protones o de iones de hidrógeno. ¿Qué pasa con la solución con la que cuento? Sí, es una solución de hidróxido de potasio, es decir que es una base. Las bases en solución acuosa no liberan protones, liberan oxidrilos. Entonces no puedo calcular directamente el pH de una base. Lo que debería hacer es calcular primero su pOH. El pOH se calcula de manera muy similar al pH, ¿sí? Es el menos logaritmo, pero en este caso de la concentración de oxidrilos, ¿sí? Una vez que cuento con el pOH, ahí recién voy a poder calcular el pH. Bien, para calcular el pOH entonces necesito conocer la concentración de oxidrilos. En este caso cuento con la concentración inicial, ¿sí? No tengo directamente la concentración de oxidrilos. Entonces para poder calcularla voy a trabajar de manera muy parecida a lo que hicimos con las dos soluciones anteriores. Entonces multiplicamos la concentración inicial por el número de oxidrilos que tiene la base en su fórmula, que en este caso quedaría como 0,015 molar por 1, si tengo solamente un oxidrilo.
O sea que la concentración de oxidrilos va a ser 0,015 molar. Ahora que tengo la concentración de oxidrilos, puedo calcular el pOH. pOH va a ser igual a el menos logaritmo de 0,015. Hago el cálculo y veo que el pOH es igual a 1,824. Bien, este es el valor de pOH, pero yo necesito conocer el valor de pH. Para poder resolver esto tenemos que tener en cuenta lo siguiente. La escala de pH va de 0 a 14, donde de 7 hacia 0 tenemos los pHs para sustancias ácidas y de 7 a 14 tenemos los pHs para sustancias básicas. Entonces, teniendo en cuenta esto, podríamos decir que 14 es igual a pH más pOH. Por lo tanto, teniendo el pH de una solución, podemos calcular su pH, y teniendo el pH de una solución podríamos calcular su pOH. ¿Cómo? Despejando esta fórmula. Nos quedaría que el pH de una solución es igual a 14 menos su pOH. Ahora solo tenemos que reemplazar en la fórmula y decimos que el pH de esta solución va a ser igual a 14 menos 1,824. Hacemos el cálculo y nos da como resultado un pH de 12,176. Bueno, ahora vamos a seguir con la solución D, así que es la última solución que tenemos. La consigna dice que tenemos 500 mililitros de una solución 0,6 molar de hidróxido de calcio. Bien, nuevamente necesitamos calcular el pH, ¿sí? Pero al ser una base no podemos calcular directamente el pH de la solución. Deberíamos calcular primero su pOH, que era igual al menos logaritmo de la concentración de oxidrilos. Si vemos los datos de la consigna, contamos con la concentración inicial, pero no tenemos directamente la concentración de oxidrilos. ¿Sí? Para poder calcularla, lo que vamos a hacer es multiplicar la concentración inicial por el número de oxidrilos que tiene la base, que en este caso sería igual a 0,6, que es la concentración inicial, por 2, que es la cantidad de oxidrilos que tiene la base. Esto nos da como resultado 1,2 molar. Entonces la concentración de oxidrilos va a ser el doble que la concentración inicial. ¿Por qué? Porque tenemos 2 oxidrilos en la base, o sea que por cada mol de la base se van a obtener 2 moles de oxidrilos y siempre va a ser el doble. Ahora que tenemos la concentración de oxidrilos podemos calcular el pOH, que va a ser igual al menos logaritmo de 1,2. Hacemos el cálculo y vemos que obtenemos un valor igual a menos 0,079. Ahora, teniendo el pOH podemos calcular el pH, ¿sí? Tenemos que recordar que 14 es igual a pH más pOH, y que entonces el pH sería igual a 14 menos pOH. Reemplazamos en la fórmula y podemos ver que el pH de esta solución sería igual a 14 menos, abrimos paréntesis, menos 0,079. Por regla de los signos, menos por menos es más, entonces el pH de esta solución va a ser igual a 14,079. Bien, ahora voy a anotar los valores de pH para seguir con la última parte de la consigna.
Vamos a hacer la última parte de la consigna. Esta pedía que indiquemos la posición de cada valor de pH dentro de la escala de pH. Bueno, como sabemos, la escala normal de pH va de 0 hasta 14. Y en el medio tenemos un pH de 7, que es el pH neutro, ¿sí? Es decir, que no es ni ácido ni básico. De 7 hacia 0 tenemos los pHs ácidos. En cuanto más cerca de 0 estemos, el pH va a ser más ácido. En cuanto más cerca de 7 estemos, el pH va a ser más neutro. Luego, de 7 a 14, vamos a tener los pHs básicos, en donde en cuanto más cerca de 14 estemos, el pH va a ser más básico, y en cuanto más cerca de 7 estemos, el pH va a ser más neutro. Entonces vamos a analizar los resultados que obtuvimos y los vamos a ubicar dentro de esta escala. Para la solución A obtuvimos un pH de 0,301, o sea que está muy cerca de 0, ¿sí? Vamos a suponer que está más o menos por esta zona. Entonces vamos a marcar acá solución A. Otra solución que se encuentra dentro de la escala es la solución C, que tiene un pH de 12,176, o sea que se encontraría más o menos por esta zona. El problema lo tenemos con el pH de la solución B y de la solución D. La solución B dio un pH de menos 0,176 y la D un pH de 14,079, es decir que están fuera de la escala de pH tradicional o normal. Entonces, estos valores de pH se van a encontrar dentro de lo que se conoce como escala extendida de pH, ¿sí? Esta escala va de 15 a menos 1. Mientras que la escala normal de pH, que va de 0 a 14, es para soluciones de concentración 1 molar, ¿sí? De concentración de protones 1 molar o de concentración de oxidrilos 1 molar. La escala extendida, en donde tenemos valores mayores a 14 y valores menores a 0, es decir, de 0 a menos 1 y de 14 a 15, es para soluciones donde la concentración de protones o de oxidrilos es mayor a 1 molar, ¿sí? Cuando esta concentración es mayor a 1 molar, el pH va a ser o mayor a 14 o menor a 0. Eso es lo que vemos, por ejemplo, en la solución B, donde el pH es menos 176. Entonces acá tendríamos a la solución B. Y luego tenemos a la solución D, donde el pH es 14,079, o sea que es un poco mayor a 14. Entonces ahí tendríamos a la solución D. Bueno, ahora lo único que resta es evaluar si los resultados son lógicos o no. Entonces empecemos con la solución A. Obtuvimos un pH de 0,301. Es un pH que está por debajo de 7, es decir que es ácido, lo cual es lógico porque el soluto es ácido clorhídrico. Está muy cerca de 0, lo cual también es lógico porque la concentración inicial es de 0,5 y la concentración de protones también es de 0,5, ¿sí? Recordemos que es un ácido fuerte y se ioniza totalmente. Entonces, está bien que el resultado dé muy cercano a 0. Podemos decir entonces que este valor es lógico. Vamos a la solución B, donde el pH fue de menos 176. Está por debajo de 7, es ácido. Tiene sentido porque el soluto es ácido sulfúrico. Es negativo porque, si bien la concentración inicial es de 0,75, la concentración de protones es de 1,5, ¿sí? O sea que es mayor a 1 molar. Por lo tanto, va a estar en la escala extendida y va a tener un valor negativo, ¿sí? Recordemos que el ácido sulfúrico era un ácido fuerte, se ioniza por completo. Entonces es lógico que el pH sea negativo. Vamos a la solución C. Tenemos un pH de 12,176. Es mayor a 7
por lo cual es básico, tiene sentido porque el soluto es hidróxido de potasio. Es un valor que no está tan cerca de 14, lo cual también es lógico porque la concentración inicial era de 0,015 y la concentración de oxidrilos también era de 0,015, es decir que si bien está algo concentrada, no está tan concentrada como las demás. Entonces el valor de pH no va a ser tan alto o no va a estar tan cerca de 14. Bien, recordemos que también era una base fuerte, ¿sí? Se ioniza por completo. Entonces es lógico este resultado. Y por último, en la solución D teníamos un pH de 14,079, ¿sí? De nuevo, está por encima de 7, es básico, tiene sentido porque el soluto es hidróxido de calcio. Y es mayor a 14, ¿por qué? Porque si bien la concentración inicial es 0,6, la concentración de oxidrilos es 1,2, o sea que es mayor a 1, y va a estar contemplada en la escala extendida, ¿sí? Entonces tiene sentido que sea mayor a 14. Bueno, con esto terminamos el video. Espero que les haya sido útil. En el próximo vamos a ver el cálculo de pH para ácidos y bases débiles.